pero hacemos un alto en el camino porque hay que dar cuenta de lo que está ocurriendo con el caso Israel Vallarta. 20 años después, También. 20 años después estamos viendo cómo se está determinando judicialmente una libertad inmediata. Ahora mismo le contamos y volvemos con ustedes. No sé si quisieran comentar algo sobre el caso Vallarta brevemente, porque estamos frente a un caso histórico. Al final de cuentas estamos, Maridalia, en una historia de muchos capítulos, de muchos momentos y que exhibe descarnadamente pues el tipo de cosas que pueden ocurrir en un país como el nuestro. 20 años después está a punto de salir Israel Vallarta. ¿Qué te dice, Maridalia? Bueno, solo diré algo breve porque es un caso pues que ha ido y venido demasiado, que puede poner en la mesa muchos cuestionamientos en todos los sentidos, desde las injusticias como los excesos también. Quiero decir, por ejemplo, que este es el caso que encumbró a Arturo Saldívar dentro de la Corte, y que este efecto corruptor que llamó y que denominan y que parecía algo tan novedoso, pues no se volvió a ocupar prácticamente en la Corte. Digamos que lo sacó, lo usó y lo volvió a guardar. Y bueno, pues siempre he comentado que a mí me parece que Saldívar fue construyendo su imagen, una imagen de progresista, de gente revolucionario de las leyes, de avanzada, pero pues fue una construcción para convertirse finalmente como presidente de la Corte, pues por todo lo que ya hemos visto y conocido. Y también solo mencionar como contexto que esa misma juez de la que se refería la abogada, pues fue la misma que sentenció a la hermana de Xóchitl Gálvez a 89 años y que hoy día, en este año, justo está en revisión esa sentencia. Eso solamente como contexto, más allá de, pues ya la abogada explicó todo lo demás, pero sí es un caso que estará para la historia y para el análisis jurídico de los conocedores. Sin duda, Anabel, qué caso, qué historia, ¿no? Sí, yo tuve acceso a al expediente criminal del caso Cassés de Israel Vallarta en 2006, 2007. Tuve la oportunidad de revisar todas estas pruebas irrefutables de tortura a Israel Vallarta, más allá de lo que vimos en televisión, en vivo y en directo. Incluso Israel Vallarta fue vejado de todas las peores maneras posibles en que puede ser violentado un ser humano. Y incluso su esposa, él mismo desde prisión me mandó diferentes cartas denunciando todo esto, tratando de que alguien lo escuchara, ¿no? Y finalmente, pues creo de manera tardía, se fueron los principales 20 años, su juventud se fue ahí, refundido en la cárcel. Y yo haría la reflexión que tiene que ver con lo que comenté hace un momento en Veracruz y que tiene que ver con el punto nodal de por qué México vive sumergido en la inseguridad, por qué aumentan los homicidios, por qué los carteles de la droga actúan impunemente. Pues porque tenemos instituciones corrompidas muy, muy, muy internamente, porque aquellos corruptos son los que llegan a los grandes puestos, no la gente honesta, porque no hay duda que en las instituciones y en todo, en el gobierno mismo, en todos los partidos, etcétera, etcétera, siempre habrá gente, pues por supuesto, honesta, pero que nunca llegan a los niveles, a los cargos máximos de poder, pues porque pareciera que en México desde hace muchos sexenios fuera un requisito indispensable, como el del señor Cuitláhuac, ¿no? Que ahora es un funcionario del gabinete de Claudia Sheinbaum, pareciera ser requisito indispensable ser corrupto. Uno de los principales artífices de esa infamia cometida contra Israel Vallarta y Franz Cassés es Luis Cárdenas Palomino. Aparece ahí, él es el que abre la puerta al grupo de cámaras del noticiero matutino de Televisa, ¿no? A la cuenta de 1, 2, 3 y comenzamos el show, ¿no? Él es el que abre la puerta. Este sujeto que mientras violentaba, golpeaba a víctimas, al mismo tiempo iba y estiraba la mano mendigando dinero al cártel de Sinaloa, a los jefes del cártel de los Beltrán Leiva, a los jefes del cártel del Mayo, al Chapo Guzmán, cuando todos esos estaban
aliados en una sola federación. Y hoy tenemos a muchos de esos policías corruptos que estuvieron ahí en esa cofradía de la AFI en aquel momento. Esto ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, esa cofradía de la AFI, y que después se pasaron a la cofradía de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón, después a la cofradía de la Policía Federal o de la Agencia de Investigación Criminal en la PGR en los tiempos de Enrique Peña Nieto, y que hoy están en la cofradía. Muchos de ellos están dentro del equipo de Omar García Harfuch. Omar García Harfuch es justamente el pupilo de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, cuando uno se pregunta por qué en México no se resuelven las cosas, por qué en México estas estrategias supuestamente muy sesudas y bien planteadas, ¿por qué no funcionan? Porque el gobierno, los gobiernos, sea PRI, PAN, PRD, Morena, perdón, insisten en estar utilizando a la misma gente equivocada, dándoles tareas prioritarias para el país. Mucha de la gente que fue parte de la AFI, que fue parte de ese operativo, que lo aplaudió, que estaban felices ahí en ese supuesto gran operativo contra los secuestradores, pues hoy están todavía en el gobierno, Carmen. Y es ahí donde los periodistas necesitamos tener memoria y necesitamos estar recordando siempre. No son personajes aparte, no, esa época ya pasó, no. Ellos están latentes, ellos están ahí, ese grupo de narcopolicías, ese grupo de policías torturadores, ese grupo de policías que para supuestamente fingir que daban buenos golpes, atrapaban a inocentes y dejaban correr y huir a los culpables, ¿no? Pues ese grupo sigue ahí en el poder. Ni más ni menos, es todo un tema, es un retrato muy crudo, muy descarnado de lo que puede ocurrir en un país como México. Y bueno, pues entramos en la recta final de la mesa. Les aprecio mucho a las dos que se hayan detenido también en este caso, porque al final de cuentas está sucediendo en estos momentos. En cualquier momento saldrá Israel Vallarta. Supongo que dará algunas palabras, tendrá algo que decir. Una persona como Vallarta, que pues vio cómo su compañera Florán Cassés logró el amparo de la justicia en la Corte Suprema, y por angas o mangas él se quedó en la cárcel muchos años después. Al final es una historia de esta naturaleza y con unos con una serie de cosas muy delicadas. Nos está enviando la propia abogada Sofía de Robina ya la resolución judicial. Déjenme detener aquí un segundo para que pueda yo aquí compartir con el público y con ustedes, desde luego, lo que dice, cómo lo dice la resolución judicial en este momento de la mañana, para que entonces tengamos la manera directamente en que se expuso el tema por parte de la jueza que resolvió. Resuelve, primero, se absuelve, sí es la palabra absuelve, se absuelve a Israel Vallarta Cisneros. Deme un segundito aquí. Deme un segundo aquí que aquí se... A ver, aquí lo tenemos. Se absuelve a Israel Vallarta Cisneros de la acusación formulada en su contra por parte del agente del Ministerio Público de la Federación por los delitos de 1, delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción quinta, y sancionado en el diverso 4, y bueno, pues ahí se le absuelve de delincuencia organizada. Más adelante, ¿lo corremos? 2, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de SSM, previsto y sancionado con el artículo 259. También está aquí especificado que se le absuelve de la acusación de secuestro. Si corremos la información, también podemos leer que se está pues absolviendo a Israel Vallarta de estos delitos, particularmente de delincuencia organizada y de secuestro. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo 20 años después la justicia determinó lo que está ahora conociéndose sobre este caso. Así que estamos frente a una historia tremenda que nos remite a muchas historias. Recordamos todos y todas el montaje televisado. Ahí empezó la historia, cómo se transmitió en Televisa la presunta captura de unos personajes que eran Israel Vallarta y la señora Florán Cassés, que fueron acusados de secuestro, y que en la transmisión misma se veía cómo estaba siendo sometido el propio Israel Vallarta. Todas esas imágenes ocurridas
tantos años después, están cayendo a nuestra memoria de manera agolpada, digámoslo así, porque este es un caso que involucra muchísimas cuestiones y, por supuesto, de todo esto seguiremos hablando. Por lo pronto, está aquí la sentencia, gracias a Sofía de Robina, esta gran abogada que ha llevado este y otros casos como defensora de derechos humanos, ahora en la propia Institución Federal de Defensoría Pública, y que nos ha dado los detalles precisamente de todo esto. Así que ahí está la historia Cassés Vallarta, Vallarta Cassés, ambos ya en libertad o a punto de, Vallarta, de obtener su libertad.